En este tutorial vamos a comparar las cantidades físicas que hemos estudiado, en específico 4 de ellas: la fuerza electrostática, la energía potencial electrostática, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Note que la magnitud de la fuerza electrostática está dada por la ecuación F12 es igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2 sobre R12 al cuadrado. La de la energía potencial electrostática está dada por U12 igual a K Q1Q2 sobre R12. Así que primero queremos comparar esas dos. Note que si uno mira las fórmulas hay un parecido, pero estas cantidades pues, difieren en su naturaleza, así como matemáticamente cómo se calculan. Si vamos a la fuerza electrostática, quisiera mencionar primero que es un vector. Aquí estamos calculando la magnitud solamente o mostrando cuál es la magnitud, pero es un vector, o sea que tiene magnitud y dirección. Note que otro detalle es que se utiliza en la ecuación valor absoluto. Se utiliza valor absoluto porque las magnitudes de los vectores siempre son positivas. Si miramos la ecuación como tal y la dependencia con R, vemos que aquí hay una proporcionalidad con el inverso de R cuadrado. También si vamos a estudiar el caso de múltiples fuerzas sobre una carga, tenemos que realizar una suma vectorial, o sea que la fuerza neta eléctrica o electrostática sobre la carga es la suma de todas las fuerzas que estén presentes. Y como tal, hay que entonces buscar los componentes de ese vector resultante fx y fy para luego conseguir la magnitud y la dirección del vector de fuerzas resultante. O sea que es un procedimiento que hemos establecido en los primeros videos de esta parte. Si ahora miramos la energía potencial electrostática, vemos que es un escalar. No es un vector, o sea que con un número basta para identificarla. Segundo, que se utiliza el signo de la carga eléctrica. Aquí sí hay que usar el signo y por lo tanto la energía puede ser positiva, negativa o en el caso trivial cero. Otra diferencia es que esa energía es proporcional a 1 sobre R, no 1 sobre R cuadrado como la fuerza. Y por último, si se consideran grupos de partículas, una configuración de más de 2 partículas, la energía de esa configuración va a ser la suma de la energía de los pares. Por lo tanto, esto es una suma de escalares, no una suma vectorial como en el caso de la fuerza. Note que hasta cierto punto las ecuaciones se parecen un poco y muchas veces esto trae como consecuencia que uno las intercambie, que uno se confunda y utilice la energía donde se supone que es la fuerza y viceversa. Así que esto es un recordatorio amigable de que hay que tener cuidado, hay que leer bien los ejercicios de práctica y problemas en los exámenes para identificar cuál de las cantidades es la que me piden calcular y utilizar la ecuación que corresponde. Lo mismo pasa con el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Las ecuaciones se parecen, las cantidades físicas son bien diferentes. Si vamos al campo eléctrico, la magnitud está dada por la ecuación
E igual a K, valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Note que en este caso, como fue el caso de la fuerza electrostática, esto es un vector. Aquí, para calcular la magnitud, se utiliza el valor absoluto. La dependencia con la distancia es que hay una proporcionalidad con 1 sobre R cuadrado. Si hay más de una carga presente, tenemos que hablar del campo eléctrico neto, que es la suma de todos los campos. Así que ahí estamos hablando de una suma vectorial. Por lo tanto, debemos calcular el componente X y el componente Y de ese vector y finalmente la magnitud y la dirección del vector. Un proceso que hemos estudiado, ¿verdad?, en los videos anteriores. Por el contrario, el potencial eléctrico es un escalar. Aquí se utiliza el signo. La dependencia con R es que hay una proporcionalidad con el recíproco de R. Y si hay más de una partícula, el potencial que se mediría sería la suma escalar de los potenciales, ¿verdad? La suma de V1, V2, etc. Por lo tanto, es una suma de escalares, de números. En términos de las unidades, la fuerza electrostática, evidentemente, la medimos en newtons. La energía electrostática, potencial electrostática, la medimos en julios. El campo eléctrico lo medimos en newton sobre coulombio. Y el potencial eléctrico lo medimos en voltios. Así que esto es un resumen de las 4 cantidades más relevantes de esta parte y de las diferencias que hay entre la fuerza versus la energía y el campo eléctrico versus el potencial eléctrico.